La escritura en el capítulo 20, versículo 7 de Éxodo, dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Continuamos nuestro estudio sobre los 10 mandamientos. Y recordemos que estos mandamientos pertenecen a la ley de Dios, a la primera tabla, son los que estamos tratando. Y en esta oportunidad nos va a ocupar el tercer mandamiento. Vamos a tener de aquí en adelante algunas exposiciones sobre lo que atañe a este mandamiento. Y es necesario que se tengan, porque hasta aquí hemos visto mucha liviandad en este aspecto. Pero recordemos, hermano, lo que Dios dijo en su primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues notamos en este mandamiento que Dios insiste en que lo que hagamos, Dios sea el único objeto de nuestra adoración, le reconozcamos como la única fuente de vida y verdad y nos rindamos a su señorío y dominio. Y en el segundo mandamiento, el Señor continúa legislando y esta vez nos dice, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Decíamos entonces que nuestra naturaleza es tan propensa a cometer este pecado como la madera seca a arder. Por lo tanto, debemos concebir a Dios en términos eminentemente espirituales. Dios nos ha venido señalando el respeto, la honra y la gloria que solo Él debe recibir, porque Él es solo y únicamente Dios, no hay otro. Y en el mandamiento nos dice, no debemos ni siquiera imaginar nosotros, y ni siquiera, como Dios mismo advierte, hacer alguna imagen de su gloriosa majestad, y muchísimo menos de adorar ese objeto. Pues la poderosa razón que el Señor nos da aquí es que Él es un Dios celoso que visita la maldad no solamente de quienes así obran, sino de su descendencia. Es el mismo Señor quien nos ha revelado a través de las Sagradas Escrituras su magnánima grandeza. Nos enseña por las mismas cuánto honor hay en su santo nombre. Y le hice aquí un señalamiento a esta frase. Cuánto honor hay en su santo nombre. Y cuánto respeto, cuánta honra, temor y grandeza por su sacrosanta persona, por su sacrosanta grandeza, por su nombre. Así que basados en el verdadero propósito de lo que el Señor nos quiere enseñar en este mandamiento, vamos también a mirar qué es lo que el mandamiento dice y qué con relación a su nombre. ¿Por qué tanto cuidado con su nombre? ¿Acaso qué significa su nombre? Así que tengamos, hermanos, el día de hoy un buen entendimiento, o comencemos a reestructurar ese entendimiento que debemos tener por el nombre del Señor y usarlo de verdad y no en vano como Él nos advierte. Veamos entonces en primer lugar
el verdadero propósito del tercer mandamiento. El verdadero propósito del tercer mandamiento. Mateo, capítulo 15, versículo 8. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estas palabras provienen del Señor Jesucristo. Y estas palabras que el Señor utiliza, las está citando de aquellas que alguna vez el profeta Isaías utilizó. Ahora las está utilizando cuando está enfrentando a una caterva de enemigos suyos, fariseos, escribas, etcétera. Y les está señalando que cuando ellos hablan del Señor, lo estaban usando de una manera tan hipócrita, que no tenían en su corazón la menor sensibilidad cuando usaban el nombre de Dios. Y mucho más el Señor decía, esta gente está diciendo que me honra, pero cuando cumplían sus deberes religiosos, lo hacían de la manera más displicente, de la manera más mecánica, de la manera más pecaminosa que se podía, porque ellos buscaban era su propia gloria y no ver al Señor. Y nosotros podemos decir, así era que debería tratar a esa gente, porque sí que eran. Bueno, permítame decirle a usted hoy que este señalamiento no queda solo para ellos, sino que también está dirigido para los hombres de hoy. Porque los hombres hoy nos estamos dirigiendo igualmente al Señor de la manera más liviana y despectiva. No tenemos cuidado de hacer las cosas. Cuando nos dirigimos al Señor, lo estamos haciendo como si estuviéramos hablando de un modelo de carro o de una casa o algún asunto así. Y quizá a veces le ponemos más trascendencia a eso que al usar el nombre del Señor. Pues todo, como dijo el Señor, se hace de lengua y de palabra, es decir, se hace de la manera más externa. Y como se dice popularmente, se dice de dientes para afuera. Muchos hombres tratan de mostrar amor por Dios, pero en su corazón no hay tal. ¿Y por qué decimos no hay tal? Porque no hay respeto por Él. Cuando uno ama a alguien, y ustedes han escuchado, hemos oído de las Sagradas Escrituras, el amor que debemos tener por Dios. Hemos caído una y otra vez en esas enseñanzas, y digo caído de la mejor manera, porque el Señor se ha ocupado de decirnos el lugar que Él debe ocupar en nuestro corazón. Y no hacerlo como lo hacemos hoy, porque mostramos un irrespeto tal al dirigirnos al Señor. No lo respetamos, ni su autoridad tampoco. Se usa el nombre del Señor como si fuera el artículo más común y corriente que puede haber. Se juega con el nombre del Señor. Se mofan del nombre del Señor, se hacen chistes desagradables y pecaminosos de Él. ¿Y qué decir más cosas de lo que se hace con el nombre del Señor? A esto, Calvino se manifestó en uno de sus sermones en su primer libro, y él dice lo siguiente, abro su comentario. El fin de este mandamiento es que el Señor quiere que la majestad de su nombre sea para nosotros sagrada
y le tengamos en gran veneración y que no sea profanada por menosprecio o por falta de reverencia. Que hemos de poner suma atención y cuidado de honrarla con toda la veneración posible. Nos enseña pues que tanto de corazón como oralmente cuidemos de no pensar ni hablar de Dios y de sus misterios, sino con gran reverencia y sobriedad, y que al considerar sus obras no concibamos nada que no sea para honra y gloria suya. Cierro su comentario. Esto deberíamos tener en cuenta, hermanos. Pero dirijámonos a mirar el tercer mandamiento. El tercer mandamiento es gloriosamente positivo, porque está diseñado para mantener viva la adoración inteligente. Viva la adoración inteligente y la comunión cercana con el Señor. Si ustedes notaron, les dije hace un rato, tengan muy en cuenta lo que van a cantar. Tengamos muy en cuenta lo que vamos a decir, porque lo vamos a decir delante del Señor. Y cuando hacemos las cosas del Señor, muy seguramente, hermanos, nuestra adoración va a ser fiel, va a ser sincera, va a ser agradable a Dios, porque eso es lo que hay en nuestra alma. Pero si cantamos esta mañana eso, como cantar un reggaetón de no sé quién, hermano, pues estamos en nada. O sea, no hay nada en nuestra alma, no hay nada en nuestro corazón. ¿Qué fue lo que vinimos a hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Realmente nosotros en qué nos estamos fundamentando, hermanos? Si no tenemos esa reverencia, esa adoración inteligente y esa comunión cada vez que hablamos del Señor. Así que para que podamos ir entendiendo este mandamiento, tomemos algunas palabras que son clave acá, palabras que vamos a considerar. Y esta primera palabra que vamos a considerar empieza diciendo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás, no tomarás. ¿Qué significa literalmente no tomarás? Esta palabra, tomar, viene del término hebreo nasá, nasá, y significa literalmente alzar. Así que cuando se hace referencia al mandamiento, es levantar la voz para pronunciar el nombre del Señor de una manera reverente y religiosa. ¿Cuándo hacemos esto? ¿Cuándo nosotros podemos alzar el nombre del Señor? Cuando hacemos oraciones públicas, cuando se lee la Escritura públicamente, cuando cantamos un himno públicamente. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos levantando el nombre del Señor, porque lo estamos haciendo públicamente. Ahora, permítanme decirles, ¿lo hacemos privadamente también? Claro que sí. ¿Cómo es nuestro acercamiento al Señor? ¿Qué hay en nuestra alma cuando nosotros vamos a su santa y dulce presencia? ¿Qué hay en nosotros? ¿Cómo es que nos acercamos? ¿Hay más reverencia cuando hablamos a mamá o a papá o al pastor o a alguno de estos que a Dios? ¿Hay mayor respeto con estos pobres mortales que con el Señor? Así que cuando alzamos el nombre del Señor, debe ser bien pensado, debe ser bien hecho. Pero también la Escritura tiene otro término aquí en este mandamiento y dice que hay otra palabra, el término en vano.
en vano. Se traduce igualmente de la palabra hebrea shoah o shab. Cualquiera de estas dos tiene el mismo significado. Y ellas quieren decir que se ha usado en sentido de desperdiciado, de mentira, de falso, de hipócrita, de vacío, de fútil, hermano. O de fútil, mejor. Cuando se ha usado así. Por eso dice el Señor, cuando alcemos el nombre del Señor, no lo hagamos de esa manera. No lo usemos de esa manera. Así que las palabras que se dicen en vano conllevan un pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque son áridas, son vacías, porque se dicen sin una sinceridad auténtica. Esto nos está diciendo el Señor. Mire, véanlo bien así. No usemos palabras superficiales y palabras gastadas delante de Dios. Sobre esto vamos a entrar adelante. ¿Cómo es que nosotros usamos el nombre del Señor así? Ahora pregunto, ¿decimos el nombre del Señor cuando oramos, cuando cantamos, cuando leemos la Escritura y hablamos de Él de manera mecánica o sin fijarnos? A esto tendríamos que decir sí. Porque cuando hablamos del Señor no hay una verdadera sinceridad, no hay un corazón sincero. Entonces lo que realmente nosotros estamos diciendo, no lo estamos sintiendo, y eso ante los ojos del Señor, todo el ejercicio que hagamos continuamente es una farsa vacía y es inaceptable por Dios. Hermanos, cuando caemos nosotros en una adoración fría e indiferente, nos estamos dando cuenta, y es aquí donde yo quiero llamar su atención, es aquí donde nos estamos dando cuenta si estamos incumpliendo y rompiendo el tercer mandamiento, o pensamos que este mandamiento, que esos juramentos son para los blasfemos y los incrédulos, o esto también nos compete. El estándar de este mandamiento se aplica siempre, escuchen, se aplica siempre que nosotros cantemos, que nosotros oremos, que nosotros hablemos o prediquemos, y nuestras mentes y corazones y nuestras bocas nos están diciendo que debemos acompañar todo esto con el amor a Dios, con el respeto a Dios, porque eso es lo que decimos para Él. Nos hemos hallado, hermanos, con algunas conversaciones que realmente le duele a uno el alma cuando hablan así. Conversaciones que se tienen de la manera más común y desperdiciada cuando se habla del Señor en esas conversaciones. O en algunas acciones, vuelta otra vez digo, sobre esto caeremos adelante, porque con algunas acciones que nosotros tenemos, lo usamos de la manera más vana. A usted, hermano, está en un momento desprevenido de algo y ¡pum! Suena un ruido y usted dice, Dios mío, ¿por qué usó eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Lo tiene como una muletilla, hermano? O en sus conversaciones, cualquiera que sea, para decir que el huevo quedó bien frito, usted dice el nombre del Señor. Mire, Dios sabe que yo frité bien ese huevo. Hermano, ¿se usa de esa manera? ¿Estamos haciéndolo de esa forma? En cualquier lugar, de la manera en que no estamos honrando al Señor.
Hermano, que nuestro corazón y nuestra mente estén juntos cuando hablamos de Dios, cuando usamos el nombre del Señor. Porque si lo hacemos así, si lo seguimos haciendo así, ofendemos al Señor en gran manera. Alguien dijo el otro día que nosotros los cristianos no somos mentirosos. No decimos mentiras, pero las cantamos muy bueno, hermano. Cuando estamos cantando, muchas veces estamos más ocupados si está sonando bonito el himno, si está sonando bonita la pista, si el que dirige aquí se equivocó o no, si ese himno me gusta o no, y estamos involucrando el nombre del Señor ahí. Hermanos, creo que hoy Dios nos está volviendo a recordar que esto hay que tenerlo con mucho cuidado, que vamos a hacer esto en adelante con mucho cuidado, con demasiado cuidado. Es más, para que usted no peque, me atrevería a decirle, mejor no diga nada. Si usted no está convencido de lo que está haciendo, no diga nada. De hecho, pues ya va a pecar, porque está delante de Dios y no quiere decirle nada. Pero es mejor no peque tanto, hermano. No haga las cosas de esa manera. Además, debemos notar muy especialmente que este mandamiento exige mucha sinceridad en lo que respecta al nombre del Señor. Es muy evidente que Dios se preocupa enormemente por la manera en que decimos su nombre. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios se preocupa por eso? A nosotros no nos importa, en verdad, no nos interesa demasiado si la gente utiliza nuestros nombres a la ligera. ¿Sí o no? Hermano, incluso, Jorge, ¿qué es? Jorge. Incluso alguno ya por ahí se ocupó en ponerle un significado a Jorge. Y yo no sé si eso es verdad. ¿De dónde sacaron eso? Pero Jorge significa príncipe lindo. Bueno, ellos se la inventan, yo lo puedo hacer también. Y eso nos atañe a los dos. Bueno, hermanos, que digan eso, que no lo digan, que Jorge, ¿cómo se dice? ¿Cuánto bullying nos hicieron por eso? ¿Cuánto bullying le hacen a nuestros nombres, etcétera? ¿Qué nos importa eso? ¿Seguimos viviendo o no? Podemos superar el asunto. Así que, ¿por qué Dios debería preocuparse tanto por la manera como usamos su nombre? La respuesta, hermanos, es que el nombre del Señor es infinitamente santo, glorioso y muchísimo más importante que cualquier nombre de un ser humano. Porque a través de su santo nombre es que nosotros conocemos a Dios. Él se describe a partir de su santo nombre. Hermanos, si yo le dijera a usted, mi nombre es Jorge, ¿qué está describiendo Jorge ahí? ¿Qué ven ustedes de Jorge ahí? Tendrían que tener una relación muy cercana para que vayan conociendo quién es ese tipo. Pero no así con el Señor, porque sabemos que Dios es espíritu y que no tiene cara o una forma visible y no podemos tocarle, no podemos sentirle de manera física. No es así con los seres humanos con quienes nosotros nos estamos relacionando. Yo sé que a usted le ha pasado como a mí.
Usted ha visto una persona varias veces y, bueno, en esas cosas sí yo he tenido que decir, qué malo que soy para memorizarme el nombre de las personas. Malo. Me tienen que repetir varias veces. Se llama así, así, así. Y yo, ok. Pero hay algo que no se me olvida, es su cara. No se me olvida cómo es, que he hablado con él. Así que cuando veo a esa persona y se acerca, ni idea de cómo se llama, pero le digo buenos días, ¿cómo está? Y hasta un abrazo se le da. El que olvide el nombre de una persona, no nos estamos olvidando de la existencia de la misma. Pues ya tiene rasgos que nosotros conocemos. Podemos saber que es alta, baja, es delgada o no. Puede ser lo que sea, nosotros ya conocemos su identidad. Y su identidad para nosotros no depende de su nombre. ¿Sí o no es así? No depende de su nombre. Pero el nombre del Señor es muchísimo más importante. Porque es solo a través de su nombre que nos comunicamos con Él y que le conocemos. Es su única identidad, es el único medio a través del cual enfocamos nuestras mentes y corazones a Él. Así que sabiendo que el nombre del Señor para Él es importante y que debería serlo para nosotros, que el nombre del Señor es tan glorioso, entonces pasemos a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto es, ¿qué significa el nombre de Dios? El nombre es una denominación personal. Es la forma como muchos nos hemos dado a conocer. Hermanos, y para que ustedes sepan, la importancia de nuestro nombre ya se relegó, porque yo hoy voy a algún lugar y me dicen su identificación. Mi nombre es Jorge Enrique Castañeda Mendieta. Me dicen su identificación. Yo no valgo por un nombre. Yo valgo por el 1988079. Eso es lo que yo valgo. Ni siquiera por mi celular, es por ese nombre que tengo ahí. Ese es lo que yo valgo. Y entonces ya digitan y entonces me dicen, ustedes, así, perfecto. Porque ya saben, mi nombre no tiene cuidado. Pero el Señor adoptó un nombre con el cual nos está asegurando que nuestro Dios es un Dios personal y a través de su nombre nos podemos comunicar con Él. Yo les voy a decir esto. ¿Qué tal si nosotros no supiéramos el nombre del Señor? ¿Cómo nosotros nos pudiéramos comunicar con Él? Esto sería algo amorfo, ¿no les parece? ¿Cómo saber a quién nos estamos dirigiendo? ¿Cómo decir algo? Hermanos, si no conociéramos el nombre del Señor, pudiéramos cerrar nuestros ojos y tendríamos que hacer muchísimos esfuerzos porque no tendríamos ningún concepto del Señor y adorarlo en el silencio de ideas vacías y poco o nada claras, porque ¿con quién estaríamos hablando? Pero el Señor, al describirse así, con el nombre que Él se ha dado a conocer, Dios nos está diciendo que usted y yo le podemos conocer, porque su nombre sugiere comunión e identidad. Porque por medio de su nombre nos podemos acercar a Él en adoración, en oración, y nos podemos acercar a Él con amor. Así que no deberíamos ser tan atrevidos a usar su nombre santo a la ligera. Sería como que al hablar de Él, cantarle, orar o escuchar su nombre glorioso no signifique nada para nosotros y no haya nada de Él en nuestras almas. En las Sagradas Escrituras encontramos muchísimos nombres del Señor
que son sus propias descripciones de sí mismo, y estos nombres están revelando su propio carácter. Invocar el nombre del Señor es adorarlo, y tomar su nombre en vano es deshonrarlo. No seguir los requisitos de la ley constituye una profanación de su santo nombre. El mismo Señor, advirtiéndole a sus sacerdotes, les dice la razón por qué no. Levítico 22:2. Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? No me presenten eso. ¿Por qué razón? Dice, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Eso es lo que el Señor está diciendo. Igualmente, la Escritura nos sigue enseñando que los sacerdotes realizaban los servicios religiosos a su nombre. Deuteronomio 21:5. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir el nombre de Jehová. Además, su nombre, su glorioso nombre, garantizaba la preservación de una nación. Descrito está en 1 Samuel 12:22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así otras muchas cosas que se hicieron en el nombre de Dios, y Él mismo puso su nombre en ellas. Él autorizó que se hiciera eso en su nombre. O Él dijo, no lo hagan porque mi nombre no debe ser usado ahí. Ahora, las Sagradas Escrituras nos describen los nombres de Dios. ¿Dónde más las podríamos hallar? Por supuesto que sí, es de donde nosotros las tomamos, es de donde nosotros las conocemos. ¿Cómo más podríamos haber conocido los nombres del Señor sino a través de las Sagradas Escrituras? Así que la Biblia nos comienza a señalar que su primer nombre que conocemos por la Escritura y que se reveló para nosotros es, uno, Elohim. Ahí va a aparecer Elohim. Su nombre se encuentra por primera vez en la Escritura, en el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios, creó Elohim los cielos y la tierra. El significado de este nombre depende de su derivación, pues algunos entienden que proviene de una raíz que significa temor y sugiere que a Dios debe temerse, que debe reverenciarse o adorarse, mientras otros dicen que se debe remontar a una raíz que significa fuerte, lo cual indica una deidad con gran poder, que Él es fuerte, el líder poderoso, la gran deidad. Así que cuando escuchemos el nombre del Señor de esa manera, es lo que debemos conocer de Dios. Otro nombre, Yahvé. Era el nombre personal de Dios por el cual se dio a conocer a su pueblo. Pero en los tiempos posexílicos se comenzó a considerar tan sagrado ese nombre que ni siquiera se pronunciaba. Había un temor terrible de usar ese nombre y lo sustituyeron por el término Adonai. Posteriormente las vocales de Adonai
se combinaron con el tetragramatón. ¿Qué es el tetragramatón? Son 4 letras. Tetragramatón. Dice que la Y, la H, la V y la H. Y, H, V, H. Y de allí la palabra Jehová. Es decir, le pusieron la E después de la Y, la O después de la H y la A después de la V. Jehová. Así. Ese es su nombre. Eso es lo que está diciendo el Señor, es que con ese nombre, Él es el Dios supremo que no cambia. ¿Y de dónde se originó este nombre, hermanos? Se originó de la raíz hebrea que dice es Jahwa. H-A-W-A, Jahwa, que significa existencia. Ese primer nombre lo utilizó Eva en Génesis 4:1. Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahí está ese primer término. Pero en ese mismo capítulo se nos dice que el pueblo en los días de sed siguieron utilizando ese nombre. Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Posteriormente fue usado por Abraham. Génesis 12:8. Edificó allí en Betel un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Pero notamos que en cierta oportunidad el Señor parece que hubiera cambiado su nombre. Cuando se encontró con Moisés, que Moisés lo vio un fenómeno raro y pues obviamente eso pasaba en el desierto, las matas se queman, pero él miraba que había una que tenía fuego, pero seguía intacta. Entonces se acercó y el Señor allí tuvo una conversación con Moisés. Y se le presentó a Moisés en Éxodo 3:14. Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo? Además de mostrar que es un Dios poderoso, Él le estaba diciendo a Moisés, cuando le anunció este nombre, es que Dios es un eterno presente. Enfatiza la autoexistencia inmutable de Dios, que Dios existe por sí mismo en el sentido de que no obtiene la vida y el poder de nadie, ni nada que esté fuera de Él, que Él es el único ser que existe por Él mismo, la fuente, el manantial de toda vida, el creador de todo lo que existe, siempre ha existido y siempre existirá. Y con este nombre también la Escritura y el pueblo usó muchas combinaciones. Así que cuando usted y yo hablamos del nombre santo de Jehová, sepa qué es lo que está diciendo. Sepa cuando está diciendo el yo soy que está con nosotros, ¿quién es? Y entonces entendamos el respeto y la admiración por el Señor, porque no es cualquiera. Hay varias combinaciones con el nombre, el nombre del Señor que significan algún asunto con lo cual el Señor se ha querido manifestar. Por ejemplo, uno de ellos es Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Jehová proveerá. Lo encontramos en Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Encontramos otro nombre, Jehová Nisi. ¿Qué significa Jehová Nisi? Jehová es mi bandera. Eso lo encontramos en Éxodo 17:15. Y dice la Escritura, y Moisés
edificó allí un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Shalom. Significa Jehová es paz. En Jueces 6:24 dice que Gedeón edificó un altar a Jehová y llamó ese altar Jehová Shalom. Jehová es paz. Encontramos otra combinación, Jehová Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. Voy muy rápido, hermanos. Es que debo ir rápido porque ya van 40 minutos y me queda todavía harto material. Dijimos que no tenemos afán, que si el Señor viene y nos encuentra estudiando los mandamientos, pues ¿qué le vamos a hacer? Está bien. Hermanos, Jehová Sabaoth significa Jehová de los ejércitos. Primer libro de Samuel 1:3. Y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos en Silo. Aquí hay otro nombre, otra combinación. Jehová Makadesh Shem. Makadesh Shem. ¿Está ahí? Ok. Qué bueno que les están ayudando ahí porque para ponerme a deletrear todo eso, hermanos. ¿Qué significa Jehová Makadesh Shem? Jehová que os santifica. Éxodo 31:13. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Sigue otra combinación. Jehová Ra. Jehová es mi pastor. Este sí que lo conocemos, hermano. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Sigue otra combinación. Tranquilos que no son sino 50. Está otra combinación. Jehová Sidkenu. ¿Sí apareció ahí, hermanos? Jehová Sidkenu. Si no, también, hermanos, en el video que luego se montará, ustedes copiarán todo esto. Y Jehová Tzidkenu significa Jehová justicia nuestra. Bueno, ustedes me van a perdonar como leo yo el hebreo, ¿no? En Jeremías 23:6 dice, en sus días será salvo Jehová, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Hay otra combinación, Jehová Shammah, que es Jehová está allí. Ezequiel 48:35. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Y la última combinación, hermanos, que tengo es Jehová Elohim Israel. Jehová, el Dios de Israel. Jueces 5:3. Yo cantaré a Jehová, salmos a Jehová, el Dios de Israel. Jehová, Elohim Israel. Con esto, ¿qué quiero decir, hermano? Estos no son nombres que se le han adicionado al Señor, sino son designaciones o títulos que muchas veces surgían de eventos conmemorativos. No obstante, hermanos, al usarlos, sí revelan aspectos adicionales del carácter de Dios. Decir que Jehová es mi pastor, que Jehová es nuestro guardador, que Jehová es el Dios de nosotros. Hermano, esto es algo que nos llena de aliento. Un tercer nombre del Señor es Adonai. Su significado es
Señor, dueño, amo. Eso es lo que significa Adonai. Pero usado en relación con Dios, da la idea de su autoridad absoluta. Tal cual esta gente conocía a sus amos, a sus dueños, y se referían a ellos como Adonai cuando se usaba con relación al Señor. Esto era lo que estaban diciendo. No hay otra autoridad mayor sino esa. Josué 5:14. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Es decir, le estaba diciendo, mire, todo lo que usted diga, esto hay que tenerlo en cuenta. Cuarto nombre. Teos, o Dios. Esta es una de las designaciones más frecuentes para Dios en el Nuevo Testamento y la traducción más común de la Septuaginta, y se refiere al único Dios verdadero, y en este caso con referencia siempre hacia el Señor Jesucristo. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan 20:28 dice que cuando Tomás vio al Señor, le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿A quién se le estaba refiriendo Tomás? Sino al Señor resucitado. Además hay otros usos de la palabra que revelan varias verdades del Dios verdadero. Por ejemplo, en Mateo 23:9 nos está diciendo que Él es el único Dios verdadero. Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No hay otro. Esto nos está diciendo, Él es el único Dios verdadero. Pero también en Romanos 16:27 hay una palabra que dice, al único, comienza diciendo Pablo ahí en ese versículo, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Único, sabio, santo. Ningún creyente debe tener otro Dios a la par del verdadero. Ahora, también nos está diciendo que Él es trascendente. En Hebreos 3:4 nos dice que Dios es el creador, el sustentador y Dios del universo. Él es el planeador de las edades. En Hebreos 3:4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Alguna duda, hermano? ¿Que el que hizo todas las cosas es Dios? Muy bien. Él es el Salvador. Y se está refiriendo a que Él mandó a su Hijo a ser el Redentor y lo entregó a la muerte por nosotros. Así lo describe Pablo a Timoteo en el primer libro, capítulo 1, versículo 1. Su primera carta, 1 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y textos que demuestran que Jesucristo es Dios. Y son textos muy bien afirmados. Solo tengo 2 textos. Hermanos, primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Tito 2:3. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Me quedan 2 nombres, hermano. Y otro de los nombres es Kyrios. Kyrios, Señor. Esta palabra significa autoridad,
supremacía, Señor, dueño, expresa su posición como creador, su poder revelado en la historia y su dominio justo sobre el universo. Lucas 19:34 señala esta palabra. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. El Señor es dueño, así sea del burro. ¿Se acuerdan cuando fueron por el potrillo ese, por el, ¿cómo se llama? El asnillo. Eso, allá fueron y lo cogieron. ¿Y ustedes para dónde lo llevan? El Señor lo necesita. El dueño de todo lo necesita. Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El penúltimo, déspotes, dueño. Esta palabra lleva en sí la idea de posesión, de que todo lo tiene, mientras Kyrios se enfatiza la supremacía, la autoridad. Hechos 4:24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y finalmente el término Padre. Una de las revelaciones más distintivas del Nuevo Testamento es la de Dios como el Padre de todos, como el Padre que le da a sus hijos gracia y paz, como el Padre que da buenas dádivas, como el Padre que aún da sus mandamientos. Nosotros también nos dirigimos a Él y ustedes lo han escuchado, ustedes mismos lo utilizan cuando vamos a orar, Padre nuestro, Padre nuestro. Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bien, hermanos, para resumir, en la Biblia hay un nombre que llevaba más que una identificación. ¿Ustedes se acuerdan que en la Biblia usaban el nombre, por ejemplo, qué significa Isaac? ¿Qué significa Sara? Entonces le ponían el nombre a alguien. ¿Qué significaba Jacob? Bueno, qué nombre, ¿no? Pero tenía su significado. Cada nombre tenía sus significados. Entonces, bueno, no pasa así con nosotros, como dije hace rato. No pasa así con nosotros. Eso describía a la persona que lo llevaba. Muchas veces revelaba una característica de la persona. Hermanos, si eso pasaba con los seres humanos, mayormente ocurre con el Señor, para que tengamos en cuenta la grandeza de su gloriosa majestad y cada vez que usted y yo usemos su nombre, lo hagamos en el lugar, en el momento y en las circunstancias adecuadas, pero también añadiéndole aquí con el temor y la reverencia que su santo nombre demanda y amerita. Estamos advertidos, el Señor lo ha enseñado. Oremos.